poco platicar de las particularidades de esta materia, ¿no? Es diferente a la de inglés 3, entonces va a tener sus particularidades. Vamos a empezar. Entonces, esta es la sesión 1 de la clase de semántica y pragmática de las lenguas. Como ya saben algunos de ustedes, yo soy Juan Antonio Brígido Rivera y les voy a, no les voy a impartir esta materia, sino que más bien voy a ser como su tutor durante el tiempo en el que ustedes van a estar trabajando con esta materia o estas disciplinas. Es un programa, podemos decirlo así, es un plan de trabajo un poco ambicioso, porque está trabajando dos disciplinas de la lingüística. Ustedes, probablemente, también algunos otros estudiantes que vi por ahí en el centro de calificaciones, han estado conmigo en otras materias como fonética, y si no me mal recuerdo también en morfosintaxis. Entonces, es una materia que viene, digamos, en línea con esas otras, ¿no? Vieron, probablemente algunos de ustedes ya estuvieron en fonética y fonología, sería el primer acercamiento que tuvieron con una disciplina específica de la lingüística. Después, morfología y sintaxis, que es otro acercamiento a las otras disciplinas en lingüística. Y ahora nos toca entrar a este mundo de la semántica y la pragmática, que es, para mí, desde mi punto de vista, el mejor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura, la relación de la lengua con el significado y la cultura, creo que es lo que le da sentido en muchos sentidos, valga la redundancia, al estudio de una lengua, ¿no? No quiere decir que la fonética y la morfología no lo sean, sino que en realidad son como elementos más formales, que a veces nos cuesta un poco de trabajo entenderlos, porque no vemos su relación directa con lo que a veces nos interesa cuando aprendemos una lengua, que es comunicar, ¿no? Repito, esto no quiere decir que no tengan sus beneficios, pero digamos que en lo personal a mí me gusta más esto, ¿no? Y creo que después también adelante tienen otra disciplina que sería ya la que integra o trata de integrar todo ese conocimiento para aplicarlo, que sería el análisis del discurso. Y esta sería como la materia que sienta las bases para trabajar con eso, ¿vale? Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Al igual que en la materia anterior, vamos a presentarnos. Hay también alumnos nuevos en esta materia, entonces tenemos que realizar la presentación. Les voy a hablar un poco más a fondo de la materia, de qué trata y por qué. Voy a tratar de explicarles por qué me gusta tanto la materia. Vamos a ver las reglas que se van a seguir en el curso, que adelanto también que para los que ya estuvieron en la sesión de inglés 3, pues es lo mismo. Aquí sí va a ser importante el asunto de integridad académica, porque vamos a tener un proyecto integrador en el que vamos a trabajar con fuentes diversas para construir un análisis en torno a un texto que van a elegir. Ya estaremos hablando de ello cuando lleguemos a la parte de los trabajos. Vamos a recuperar otra vez la misión y la visión de la institución. Vamos a ver el cronograma de la materia, que también tiene sus particularidades con relación a Inglés 3. Y vamos a hablar de lo que son las sesiones en línea, los días que nos toca tener la sesión y todo lo que ya saben, ¿no? Horarios y todo ese tipo de situaciones. Bien, vamos a comenzar entonces. Me presento, para los que ya me conocen, otra vez volvemos a la presentación. Soy Juan Antonio Brígido Rivera. En los jueves vamos a tener la materia de semántica y pragmática de las lenguas. Soy licenciado en lengua y literaturas hispánicas y soy pasante de la maestría en lingüística. Y aquí sí mi formación me permite tener bastantes buenas bases para dar esta materia. No quiere decir que en inglés 3 no, ¿vale? Pero digamos que aquí pues esta es mi especialidad, porque esto ya es una disciplina, podríamos llamar científica, aunque esto puede entrar a debate, pero ya estamos como en este nivel, en donde ya estamos trabajando con teoría, con conceptos aplicados, etcétera. Entonces, obviamente, ya no es lo mismo que inglés 1, inglés 2, inglés 3, ¿no? Aquí ya estamos en otra área. Ya también esto ya más o menos lo saben, ¿no? Mi currículum, la mayoría es docencia. He dado latín en la UNAM, redacción avanzada, morfología y sintaxis de inglés y francés, fonética y fonología de inglés y francés en la UNITEC.
Inglés A1, A2, B1 y B2 en la Universidad Cuauhtémoc Campus Querétaro y aquí en la UVM. También trabajo como docente de español para extranjeros en una empresa privada y imparto en la UVM he impartido las materias de morfología y sintaxis de las lenguas, culturas y civilizaciones angloparlantes, que también es otra de mis favoritas porque tienen que ver con este asunto de la cultura y la relación que se establece entre la lengua y la cultura en la que se habla. Inglés 1, y en este módulo vamos a trabajar inglés 3 y semántica y pragmática de las lenguas, ¿vale? La presentación vamos a dejarla también para el final porque veo también caras conocidas, entonces vamos a esperar a que entre más de sus compañeros para tener una presentación más decente, a ver si nos toca en esta materia. Les voy a hablar de la materia, semántica y pragmática de las lenguas, que es lo que me interesa sobre todo. Esto lo vamos a ir profundizando más conforme avancemos en las clases, ¿no? Y conforme ustedes avancen en el material, porque también, como ya saben, son tutorías. No, desafortunadamente aquí no doy clase, no, porque son de las materias que más me gustan, entonces digo desafortunadamente porque me gustaría más ahondar en muchos de los temas que se ven en estas disciplinas, pero no, siguen siendo tutorías. Y vamos a tratar de abordar este punto, que sería el objetivo. Entender el papel del significado lingüístico y el significado social en la comunicación, con el fin de aplicar estos conocimientos a las lenguas estudiadas en su carrera. Vamos por partes, ¿no? Vamos a entender aquí que tenemos dos niveles, o vamos a trabajar en esta materia dos niveles de la lengua, así como lo hicieron en las materias anteriores. Fonética y fonología son en realidad dos niveles de la lengua. Fonética se enfoca en una cosa y fonología se enfoca en otra cosa, que van de la mano, pero en realidad se enfocan en dos puntos distintos. Quizá ahí es donde se ve menos la diferencia, porque son dos caras de la misma moneda y usualmente siempre van de la mano. Ya cuando pasamos a morfosintaxis, morfología y sintaxis, también son dos disciplinas diferenciadas, entre comillas. La morfología se enfoca en una cosa y la sintaxis se enfoca en otra. Pero también eso ha habido mucha discusión, ¿no? De por qué a lo mejor tendríamos que verlo como morfosintaxis. Entonces, por eso también es que se ponen juntas. Pero son dos niveles de la lengua que ustedes ven en una sola materia. Y después de eso pasamos a estos dos niveles de la lengua, que serían la semántica y la pragmática, que también tienen una relación muy estrecha, y es por eso que la ponen en el mismo módulo, ¿sí? La semántica, como ustedes saben, de manera muy básica, se refiere al significado de las palabras. Es quizá una de las más conocidas porque la vemos desde la primaria. La pragmática ya es más complicada de entender porque no es algo que vemos desde la primaria ni desde la secundaria. Con pragmática nos referimos al estudio del lenguaje en contexto, en situaciones de comunicación. ¿Cómo es que la lengua permite generar la comunicación en un contexto determinado, ¿sí? Y esto ya es distinto de la semántica, se parecen pero no son lo mismo. La semántica serían como los significados que tenemos almacenados en la cabeza sobre las palabras, sobre las estructuras morfosintácticas que ustedes ya conocen, o que ya más o menos saben a qué nos referimos con esto. Y la pragmática se refiere a cómo esos significados que transmitimos a través de esas estructuras morfosintácticas pueden generar sentidos en la comunicación cara a cara de los hablantes, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos que no estamos cara a cara, pero que estamos teniendo una comunicación porque estamos en una situación virtual, si quieren, pero yo estoy hablando español, ustedes me están entendiendo, estoy tratando de hacerme entender lo mejor posible para que les quede claro de qué se trata esta materia. Y todas las estructuras morfosintácticas que yo estoy codificando tienen un significado, pero sumado a mis ademanes, sumado a la situación comunicacional, ¿sí? Si yo estuviera hablando de esto, por ejemplo, en la cena de Navidad, probablemente se me vería muy raro porque no es el contexto adecuado para hablar de esto. Pero aquí sí es el contexto adecuado y de eso se refiere a eso se refiere la pragmática. ¿Cuáles son los contextos
en que determinadas estructuras morfosintácticas son adecuadas para una sociedad en particular, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta esto un poco a lo que ustedes están estudiando? ¿Cuál sería la relación que se establecería entre la semántica y la pragmática con lo que ustedes están estudiando? Para empezar, sabemos que cuando aprendemos una lengua lo que queremos es significar. Ustedes quieren que la otra persona los entienda y por lo tanto tienen que aprender los significados de las palabras. Pero también tienen que aprender en qué momentos y en qué situaciones es adecuado utilizar determinadas palabras. Y eso ocurre en todas las lenguas del mundo. Hablen ustedes español, inglés, francés, italiano, portugués, árabe, chino, lo que ustedes quieran. Todas esas lenguas tienen esa característica. Tenemos elementos que llamamos palabras que están asociados a significados. Y ahí es donde viene quizá lo más interesante de estas disciplinas. No todas las lenguas, por ejemplo, van a codificar los mismos significados. Un ejemplo muy básico que siempre se pone es el de los colores, ¿no? Nosotros en español tenemos determinadas palabras para referirnos a los colores. Y podemos decir tal vez rosa, rosa pastel, rosa claro, rosa mexicano, rojo, podemos decir carmesí, y vamos viendo cómo nosotros podemos distinguir distintas tonalidades de los colores a través de las palabras. Pero en otras lenguas eso no ocurre. Va a haber lenguas en donde a lo mejor solamente van a tener una palabra rojo para todas las gamas de rojo que nosotros codificamos con varias palabras. Van a tener a lo mejor más palabras para referirse al azul de la que nosotros tenemos. Y eso ya genera una visión del mundo, de las cosas, ¿vale? ¿Qué tipos de significados nosotros codificamos en las palabras? Es una de las preguntas que se hace a veces la semántica. Y que es importante para nosotros porque eso nos ayuda a entender cómo funcionan las lenguas. Hay ciertos significados, por ejemplo, que nos gustan mucho a las personas que hablamos español y que las codificamos. Pero va a haber otras cosas que a otras lenguas les prefieren codificar que nosotros no. En estos momentos se me ocurre más un ejemplo del portugués que del inglés y del francés, pero por ejemplo en portugués existe un término que es saudade, por ejemplo, que en español usualmente se traduce como nostalgia. Pero lo cierto es que no significa exactamente nostalgia. Saudade tiene que ver con otro tipo de, tiene que ver con el sentimiento de la nostalgia, pero también trata de codificar otro tipo de experiencias que para nosotros sí las podemos describir, por ejemplo, ¿no? Por eso se traduce mucho como nostalgia. El sentimiento que da cuando recuerdas el pasado, el sentimiento que da cuando a lo mejor estás solo y disfrutas de la vida, por ejemplo, pero en un sentido de tristeza. Nosotros diríamos que es nostalgia, pero para los portugueses, para los que hablan portugués no es exactamente lo mismo. Y ese término decimos que es intraducible al español, ¿vale? Porque está codificando un significado completamente diferente a lo que nosotros significamos. Un ejemplo también claro, este sí podría ser ya relacionado con lo que ustedes estudian del inglés con relación al español, es el modo en que se construyen los verbos en inglés con relación a cómo se construyen los verbos en español. En español, nosotros estamos obsesionados con la manera en que se hacen las cosas. Por ejemplo, decimos, de momento no se me ocurren los contrastes exactos, pero tenemos palabras, por ejemplo, para dar. Dar, obsequiar, regalar, otorgar, ¿sí? O sea, y todos esos verbos indican modos en que se dan las cosas, ¿no? Por ejemplo, otorgar no es lo mismo que simplemente dar. Dar es yo te puedo dar cualquier cosa y solamente, ni siquiera hay un modo, o sea, simplemente te lo estoy pasando. Pero en otorgar ya estamos codificando otras cosas. Tal vez te lo estoy otorgando porque te lo mereces, porque te lo ganaste, porque hubo cierto contexto en el que en el que ese verbo queda, en el que ese verbo cabe y lo podemos utilizar. Y en inglés están obsesionados con las direcciones. Por eso es que los phrasal verbs, que ustedes seguramente ya se los encontraron, ¿no? Siempre utilizan preposiciones para construir significados nuevos. Take in, take away,
take, no se me ocurre ahorita otro, ¿no? Pero simplemente de take podemos derivar varios verbos con las preposiciones. Take, take in, take away, take out, take off, por ejemplo. Y esos 4 verbos con preposiciones de direcciones ya están generando significados particulares. Y la semántica se encarga de esas cosas. Cómo cada lengua va a codificar sus significados de manera particular, ¿vale? Voy a pasar a la pragmática porque si no, no acabo. Por eso les digo, esto me gusta mucho y me quiero dar un marco muy general. La pragmática se trata de lo que nosotros conocemos como actos de habla. Un poco recuperando el ejemplo que yo les estaba poniendo hace un rato. De lo que yo estoy hablando ahorita es pertinente cuando estamos en una clase como esta. Yo les estoy hablando de lo que es la semántica, de lo que es la pragmática, estoy tratando de que ustedes comprendan de manera general por qué esto es tan importante y estoy haciendo uso de determinadas estructuras y de determinados significados para que ustedes entiendan eso. Pero todo eso que les estoy diciendo es pertinente en este contexto, porque estamos en una clase enfocada a que ustedes aprendan eso. Pero si yo de pronto llego a una clase de cálculo diferencial y me pongo a hablar de lengua, semántica, pragmática, no tiene ningún sentido porque ese contexto no está ideado para esas cosas. Ese contexto me pediría que hablara yo de otras cosas, quizá de ecuaciones diferenciales, ecuaciones lineales, integrales, derivadas. Es decir, tendría yo que utilizar otro tipo de lenguaje y otro tipo de estructura acorde con ese contexto. Ustedes lo ven también de manera muy básica cuando están en la calle. Ustedes no utilizan las mismas formas, les llamamos rituales lingüísticos, podríamos decirlo así, cuando saludan a su amigo que cuando saludan a la vecina o si llegaran a saludar al presidente. Las formas lingüísticas que ustedes van a utilizar van a ser distintas porque se van a adaptar a la situación en la que ustedes estén, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a comentar muy personal, pero ahí es donde me doy más cuenta de la situación, ¿no? Por ejemplo, yo hay días en los que trabajo en la central de abastos de aquí de la Ciudad de México, en el negocio de mi familia. Y es muy evidente, si tengo diapositivas, ¿sí la ven o no la ven? Ok. Ajá, les comentaba. Y es muy evidente que hay determinados usos que no los voy a utilizar, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una tendencia regular a que, por ejemplo, a los clientes se les diga de una determinada manera, jefe, patrón, etcétera, ¿no? Por el tipo de diálogos que se utilizan en la central de abastos. Pero obviamente, si yo vengo aquí y a alguno de ustedes les digo, jefecita, ¿qué quisiera comprar? Es más, ni siquiera podría utilizar el que quisiera, ¿no? ¿Qué buscaba? Para que sea más sencillo. No es un lenguaje adecuado porque estoy en un contexto al que no le queda esa estructura, ¿vale? Lo mismo ocurre en todas las lenguas del mundo. Aquí es donde se torna más complicado, porque este conocimiento es un conocimiento que se adquiere en la cultura, ¿vale? Por eso cuando ustedes aprenden una lengua, vamos a decirlo de esa forma, solemos ser muy torpes al entender qué tipo de estructuras vamos a utilizar en determinados contextos, porque no tenemos ese conocimiento. Aprendemos el sistema, aprendemos las palabras, las combinatorias de palabras, lo que significan las palabras de esa lengua, pensemos en inglés y en francés, pero es un poquito más complicado aprender en qué contextos puede utilizar o no puede utilizar esa palabra. ¿Qué elemento es formal y qué elemento es informal? Eso es un conocimiento que ya se tiene que aprender a conciencia y que usualmente se aprende en la cultura en la que uno está. Pero es importante tener los conocimientos sobre lo que significa la pragmática para poder distinguir cuando estamos trabajando en otra lengua, cuando estamos ante esos usos particulares que se activan en determinados contextos. ¿Sí? Ese sería entonces el marco general y es un poco de lo que va la materia. Brindarles de los conceptos adecuados
para que ustedes puedan acercarse a una lengua determinada y puedan determinar o puedan utilizar esos conceptos, esa teoría, para aprender esos significados de las lenguas que a veces se nos pueden escapar a los que no tenemos este conocimiento, y puedan también ustedes comprender cómo está funcionando la lengua en determinados contextos. Cuando ustedes están viendo una serie, cuando ustedes están escuchando un podcast, el tipo de lenguaje que se está hablando, qué sinónimos se está utilizando en este contexto, qué sinónimos se está utilizando en este otro, qué palabra es más simple que otra, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les decía esto de las preguntas, cuando yo le digo a alguien en la central de abastos que buscaba, no es lo mismo que si yo a lo mejor estoy en una boutique y tengo que utilizar otro tipo de estructuras. ¿Qué se le ofrece? Suena mucho mejor que se le ofrece. Es muy elitista esto, pero es que es así es la lengua también. En una boutique, que si yo lo voy y lo suelto en el mercado de mi casa, ¿sí? En el mercado de mi casa tengo que utilizar un lenguaje más simple del que yo utilizaría en la boutique. Y eso mismo ocurre con las otras lenguas. Para que ustedes puedan entender eso, tienen que tener este conocimiento. Ah, claro, en este contexto está utilizando esta palabra porque en este contexto lo puede hacer. Pero si esta palabra la utiliza en este otro contexto, ahí ya no estaría tan aceptado. Y ustedes estos conceptos quizá ya los han trabajado en su materia de lingüística. Es esto de lo que está, lo podemos trasladar a la pragmática, lo vieron en algún momento, lo que es gramatical y lo que es agramatical. Aquí podríamos decir lo que es aceptado por la comunidad o por el contexto y lo que es no aceptado por el contexto, ¿vale? Pues ya no voy a seguir porque me puedo seguir yendo por las ramas. Entonces, de eso se trata la materia, de intentar dar este marco general y este panorama para trabajar sobre estos niveles de las lenguas en inglés y en francés. Obviamente vamos a tratar de aterrizar todo esto en esas dos lenguas. Les digo, la semántica es más fácil de trabajar que la pragmática, pero vamos a intentar llegar a este asunto de la pragmática en estas dos lenguas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a realizar para esta semana? Porque en realidad es una semana introductoria. Tienen este asunto del foro de presentación, que es donde van a realizar la presentación que ya tienen, y el foro de discusión, que es en donde quizás sí me gustaría detenerme un poco, porque eso va a ser importante, ¿sí? En el foro de discusión sí vamos a intentar responder la pregunta que ustedes tienen ahí en la plataforma. Déjenme llegar ahí para hablar con conciencia. Si se van ustedes a la pestaña de unidad 1, tienen en estas pestañas, tienen la que se llama foro de discusión, si no mal recuerdo. Sí, diagnóstico, foro de discusión. Tienen que consultar este material, que en realidad es un material muy simple, es un video que trata de manera general sobre qué es la semántica, trabaja conceptos importantes, creo que sí conviene que lo revisen con conciencia, y van a responder en el foro de discusión la pregunta, ¿es el significado de una oración simplemente la suma de las partes que la componen? ¿O hay algo más que interviene? ¿Sí? De una pista que les puedo dar para que la discusión sea más rica, es que depende de la perspectiva, ¿vale? Usualmente creemos que el significado es sumar el significado de A más B. Por ejemplo, si yo digo la mesa es roja, parece que estoy sumando el significado de mesa más roja. Pero en realidad hay muchas perspectivas que dicen que esto no siempre es así, ¿vale? Y que más bien esto no es así. Porque cuando yo estoy diciendo la mesa es roja, no estoy diciendo que a la mesa le voy a añadir el rojo, sino lo que estoy diciendo es que la mesa tiene la propiedad de ser roja. Entonces la pregunta es, ¿el lenguaje es añadir significados? ¿O el lenguaje es más bien una forma en la que nosotros podemos hacer visible lo que es ya real? Y aquí entraríamos con otras discusiones más filosóficas, pero no nos vamos a enterar. Porque la mesa es roja, o sea, nosotros la vemos y tiene ese color. Y así ha sido siempre. Entonces, cuando yo simplemente digo la mesa es roja, ¿estoy añadiendo significados o solamente estoy haciendo una representación de lo que es real, ¿no?
es como una pista para que ustedes vean este video y traten de pensar en esos contextos en los que decimos una cosa u otra y ver si estamos haciendo esto, añadiendo solamente significados o estamos yendo un poquito más allá cuando hablamos de la semántica. Y esto ya lo podemos problematizar más con frases, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dicen Pepito es el alma de la fiesta, cuando ustedes dicen el alma de la fiesta, no están describiendo nada, no están diciendo que la fiesta es un cuerpo y que tiene un alma y que da la casualidad que esa alma es Pepito, porque no tiene ningún sentido. Están diciendo otra cosa. Y ahí nos damos cuenta que el significado de las palabras, el alma de la fiesta, no es añadir un significado a otro, sino que todo eso significa algo y estamos incluso realizando una metáfora para decir algo sobre Pepito, ¿sí? Y esa frase no es el significado de esa frase no es añadir una palabra tras otra, sino es todo el conjunto que está generando un sentido particular, ¿vale? Entonces, de eso va un poco el foro de discusión, que traten de determinar este asunto de si el significado de una oración es añadir o no elementos, ¿vale? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no me sigo. ¿Tienen alguna pregunta hasta lo que he dicho hasta ahora? ¿De lo que he dicho hasta ahora? ¿Dudas o algo por el estilo? ¿Ya conocían sobre estas disciplinas? Sí, no sé quién levantó la mano. ¿María del Rosario? Yo, sí, Marea del Rocío. Pues en realidad yo estuve leyendo un poquito un libro de semántica y en lo que yo puse en el foro, ahora que lo acabo de escuchar, no sé si estuvo bien lo que yo puse en el foro, pero yo cuando pensé, bueno, cuando estudié, bueno, vi lo de pragmática, perdón, pensé en el video este de que salió hace varios años de una mujer de una pandilla que Ajá, decía, las gafas aquí ajá. significan, no sé, tal cosa. Y al final Las dijo, no, cholas de Chalco, decía. ¿eh? Las cholas de Chalco se llamaba el video. Ah, Ajá. acordé de eso, Ay, al pensar en pragmática, de que el significado que ellas le dan, ¿no? A eso, a esa posición de sus gafas, lo comparé un poco con eso. exactamente. ¿Mm? Y pues eso fue lo que puse, pero ajá, ahorita que lo escuché, dije, me entró la duda, si estaba bien. No, está bien cuando lo vemos desde el punto de vista de lo pragmático, ¿no? Es evidente que ellas están eligiendo unos símbolos y los están ocupando de una manera, ¿no? O sea, si tú te pones las gafas aquí, para ti puede no significar nada, si te las pones hacia atrás no significa nada. Ese es un código que han creado ellos como comunidad. Y a eso es a lo que se refiere la pragmática. Están utilizando un símbolo, que en este caso son las gafas, en determinada posición de la cabeza, y le están dando un sentido. Y ahí es donde podemos ver un poco la diferencia, ¿vale? Pero tú como hablante del español, por ejemplo, vamos a decirlo así como en este caso utilizando el de las gafas, tú como persona que usas gafas también, y ellos como personas que usan gafas, tú no le estás dando el mismo significado a la posición de las gafas. Pero ¿qué es lo que sí ocurre? Que las dos personas, tanto tú como esa comunidad, entienden lo que son unas gafas. Eso es la semántica. La semántica es lo que compartimos todos. Yo entiendo qué son unas gafas, tú entiendes qué son unas gafas, las cholas de Chalco entienden qué son unas gafas, y eso es la semántica, porque compartimos ese significado entre todos. ¿Qué sentido le está dando ese grupo a la posición de las gafas? Es la pragmática, porque ellas están utilizando la posición de las gafas para comunicarse. Nosotros no tenemos acceso a ese código porque ese código es de ellas. Claro, a menos que ya lo queremos aprender y entonces digamos, claro, ellas están utilizando las gafas así, así, ya entiendo yo que ellas están queriendo comunicar esto. Pero mientras tú
eres, vamos a decirlo así, ignorante de ese código particular de ese grupo, no tienes acceso a su pragmática. Es lo que ocurre con las lenguas del mundo. Mientras tú no eres consciente de que esa sociedad, esa cultura, inglés, francés, utilizan el lenguaje de manera diferente a como tú lo usas, es decir, podemos pensar en la palabra mesa. Para nosotros, la mesa probablemente para muchas lenguas del mundo es lo mismo. Pero si pensamos en una palabra más compleja como alma, espíritu, libertad, probablemente los contextos y los significados asociados a esa palabra van a ser diferentes para cada cultura. Voy a utilizar un término quizá muy, que puede generar mucha polémica, pero es el que se me viene a la mente. Una palabra como gay, ¿sí? Va a haber sociedades y grupos en donde a lo mejor esa palabra no va a provocar tanto conflicto como si vamos y soltamos esa palabra en Rusia, por ejemplo, ¿no? En China, en países árabes, obviamente ya utilizando su lengua, pero en donde esa palabra puede tener asociaciones diferentes y en donde dependiendo del uso que le demos va a generar diferentes reacciones. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la pragmática. Y es lo mismo que está ocurriendo con lo de las gafas. Ahí es donde podemos hacer la distinción. Semántica sería el símbolo compartido, el que todos entendemos. Pragmática es cómo lo utiliza ese grupo, cómo lo utiliza en su contexto, o cómo lo utilizo yo en mi propio contexto, ¿vale? No sé si te ayudé o ya te enredé más. No, no, sí, sí, sí. De hecho, esa era como la idea que yo tenía, pero porque al inicio la verdad sí me confundía entre semántica y pragmática por las definiciones del libro, pero luego pensé en ese y justo, pero no, sí está bien, sí lo entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna otro comentario o algo que quieran decir con relación a lo que acabo de decir? ¿No? Bueno, ya iremos pensando en más ejemplos a lo largo de la materia. Les digo, es una materia que realmente a mí me gusta mucho, entonces espero yo también traerles ejemplos interesantes sobre las lenguas que ustedes están estudiando y también del español, ¿no? Porque también es importante entenderlo en nuestra lengua para poderlo pasar a otras, ¿sí? Vamos a hablar entonces de este asunto. Reglas de convivencia en el aula virtual también es algo que ya platicamos en inglés 3. Respeto mutuo, participación activa, puntualidad, uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de palabra, confidencialidad, cumplimiento de normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo y colaboración y trabajo en equipo. En este caso particular de la materia, creo que sí va a ser importante hacer hincapié en respeto mutuo y mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Si hay una materia que puede suscitar problemas cuando estamos hablando de lenguaje, son estas: semántica, pragmática y análisis del discurso. Porque aquí, si lo hacemos bien, vamos a decirlo así, no lo vamos a hacer aquí porque no nos va a dar tiempo. Por eso les digo, a mí me resulta bastante complicado no dar esta materia presencial porque me encanta esta materia. Si hay algún lugar en donde se pueden generar conflictos por el tipo de discusiones que se puede entender, es aquí. Porque aquí es donde se cuestiona la pertenencia de una determinada palabra a un contexto determinado. Porque podemos ver cómo las palabras son sociales, no son dadas ni vienen, vamos a decir, lo voy a decir de esta manera porque les digo, aquí es donde se suscitan estas situaciones. Pensemos en la Biblia, ¿sí? La Biblia, desde el punto de vista colectivo, es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué sería la Biblia desde el punto de vista de la pragmática? Desde el punto de vista del análisis del discurso. Y aquí es donde sí podemos entrar en términos espinosos, ¿sí? Por ejemplo, yo les acababa de decir hace un momento la palabra gay. Ese tipo de situaciones sí pueden suceder en esta materia, ¿vale? Porque aquí ya nos ponemos en una situación difícil. Vamos a comenzar a hablar de ideologías, contextos sociales, y cuando digo ideologías, es ideología en serio, no es esto de ideología de género, ideología de izquierda, ideología de derecha, no, es ideología en serio, ¿sí? Desde un punto de vista completamente lingüístico, todo
es ideología. Todo. ¿Vale? Entonces, para que tengamos cuidado en este punto, estamos trabajando lengua, ¿vale? Podemos no estar de acuerdo porque también aquí vamos a comenzar a tener este tipo de situaciones. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, yo sí estoy de acuerdo con esta interpretación, pero estamos en eso, ¿vale? Son consensos de aportar, si es que llegamos a ese tipo de discusiones, aportar con ejemplos desde un punto de vista objetivo, tratar de tener las bases, ¿no? Bueno, yo creo que esto es esto y esto y aquello por esto y esto y esto otro. No solamente, porque a mí se me ocurrió, ¿no? No, tenemos que aportar bases para decir, esta palabra significa esto en este contexto. Es un poco el ejercicio que van a hacer con el proyecto integrador. Yo creo que este diálogo significa esto o quiere decir esto porque en esta cultura, en este contexto, en esta situación particular, se cree esto, se piensa esto, se dice aquello. ¿Sí? Pero tiene que haber una base para dar un argumento sobre la interpretación de una determinada frase o estructura. Por eso aquí va a ser muy importante esto que les digo, respeto mutuo y mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Y sobre todo para los proyectos integradores en los que van a trabajar en equipo. Tienen que estar muy conscientes de que si trabajan en equipo y lo hacen realmente en equipo, pueden llegar a tener ciertos roces con estas interpretaciones y que ustedes van a tener que gestionar y entender que estamos ante una interpretación de tipo científico, ¿sí? Vamos a aportar datos, vamos a leer para decir esto significa esto o esto no, y vamos a aportar argumentos para hablar sobre este tipo de situaciones, ¿sí? Muy bien, sigamos, porque si no, no nos da la vida. Canales de comunicación, también ya saben, solamente a través del foro de dudas, los mensajes directos en Blackboard o por mensajes vía correo electrónico. Acabamos de tener una junta y nos dijeron que lo mejor sería solamente por foro de dudas y mensajes directos de Blackboard. Como les dije a algunos de ustedes en Inglés 3, lo mejor para mí son mensajes directos en Blackboard porque esos sí me llegan las notificaciones y yo los veo y ahí los puedo contestar, ¿vale? Mensajes en el foro de dudas, repito nuevamente, no suelo revisarlos porque se me olvida la existencia de los foros de dudas. Porque como me mandan usualmente los mensajes en Blackboard, yo asumo, mi cabeza asume que ya les contesté todos los mensajes, todas las dudas. Entonces, para que tengan eso en consideración. Solo podrá haber comunicación con la coordinadora académica a través del correo electrónico o vía telefónica. Aquí tienen mi correo electrónico, aquí tienen el correo electrónico de la coordinadora y el teléfono también de coordinación. Como les mencioné también en Inglés 3, horario de atención creo que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, solamente no los atenderían en la hora de comida, que si no me equivoco es de 2 a 4. Y los sábados, el horario de atención, si no mal recuerdo, también es de 9 a 3 de la tarde por ahí, para que tengan conciencia de estas horas, ¿vale? Aquí sí vamos a ver este asunto de entregas de trabajos. Aquí tenemos también otra facilidad que tienen trabajos automatizados. Y algunos van a ser entregables. Todas las actividades deberán entregarse antes de las 2:59 de los lunes. Eso también ya lo saben, ¿sí? Por ningún motivo se aceptará la entrega de trabajos por otro medio que no sea Blackboard. Y esto va para el asunto de los entregables de los proyectos integradores. No se puede entregar nada que no sea a través de Blackboard. Toda calificación que yo les ponga en Blackboard tiene que venir sustentada por el documento que ustedes subieron. Entonces hay que subir el documento. No se puede hacer de otra manera. La entrega de trabajos extemporáneos solo se aceptará con evidencia de la situación que provocó el retraso. Esta evidencia debe enviarse al profesor y a la coordinadora académica. Vamos a estar trabajando en equipos. Entonces aquí, bueno, ahorita que llegue lo de los equipos les digo más o menos cómo se va a trabajar esto, pero tienen que ser muy cuidadosos porque no pueden simplemente dejar al equipo porque sí, ¿vale? O no trabajar en el equipo y asumir que en el siguiente van a poder trabajar en equipo. Ahorita les explico bien este punto. Todos los trabajos deberán entrar con la carátula institucional que encontrarán en el repositorio de documentos. Aquí no tenemos repositorio de documentos, pero si no mal recuerdo, ya en la página de la unidad 1 ya tienen ahí la portada institucional y si no la tienen, yo se las voy a subir. De hecho, se las voy a volver a subir porque no recuerdo ahorita si está, lo voy a apuntar aquí.
pero todos los trabajos deben de venir con la portada institucional. Y en esta materia nos referimos a el proyecto integrador, ¿sí? Cada entrega del proyecto integrador va a tener la carátula institucional. ¿Se evaluará la ortografía y la redacción de los trabajos escritos? Sí, ya estamos en una licenciatura. Están en una licenciatura de lenguaje, por lo tanto, debemos procurar que nuestro lenguaje mejore día con día. Y sobre todo también en el lenguaje escrito. Entonces, ortografía y redacción, signos de puntuación, mayúsculas, espacios, etcétera, lo voy a tomar en cuenta. Es obligatorio utilizar el formato APA para la referencia de libros, artículos o páginas web de las que se haya extraído información. También aquí es importante entender esto. Para el proyecto integrador, yo usualmente no les pido que utilicen más referencias que las que tienen en Blackboard, porque yo ya entiendo que ustedes tienen ahí bastante que leer, como para yo pedirles que se echen otro libro en un mes, otros 3 libros en un mes. No. Entonces, usualmente lo que les digo es, si con el material que tienen en Blackboard les basta, solamente con que me refieran o que citen correctamente esos documentos, está bien. Ya si quieren utilizar ustedes otra cosa, se puede. Pero ¿a qué nos vamos a reducir? Libros, artículos científicos o páginas web de confianza, ¿vale? ¿Podemos utilizar YouTube? Sí. ¿Podemos utilizar podcast? También, pero cuya fuente o cuyos autores sean personas de confianza, ¿vale? No cualquier página de YouTube, no sé, en este momento no se me ocurre una página, pero por ejemplo Luisito Comunica, que ya ni siquiera sé si existe, pero es de los que me acuerdo, ¿no? O sea, Luisito Comunica no es una fuente confiable, ¿sí? Queremos una fuente confiable de alguna institución, de algunos investigadores con renombre o algo que sustente lo que se está diciendo en esos videos o en los podcasts. En actividades en equipo, todos los miembros de deberán entregar un solo trabajo. Se debe considerar que solo los alumnos cuyo nombre aparezca en la portada del trabajo serán considerados para la asignación de calificación. En esta semana voy a armar los equipos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Varias cosas. Todo el proyecto integrador va a ser en equipos. Viene con relación a lo que les decía arriba. Si por alguna razón alguno de los estudiantes no trabaja en alguna de esas entregas, por ejemplo, en la primera entrega trabajaron los 5 integrantes del equipo, pero en la segunda entrega solo trabajaron 4. Hubo otro que ya no se presentó, que ya no trabajó ahí, pero resulta que en la siguiente ocasión quiere volver a entregar trabajo. Ya no lo puede hacer con el equipo. Yo lo tengo que sacar del equipo y tengo que pedir autorización en coordinación para que me permitan volverlos o integrarlos al equipo o dejarles que entreguen el trabajo de manera individual. Pero esto solamente es con autorización. Si no hay autorización, se quedan sin la calificación. Entonces, por eso necesito que desde el principio el equipo esté consciente de que tienen que trabajar todos juntos durante todo el equipo. Ya si alguien se sale de la materia, se sale de la carrera, que esperemos que no de la licenciatura o algo por el estilo, bueno, ya es otra cosa. Pero en principio, todos tienen que trabajar durante las 3 entregas juntos. Primer punto. Segundo punto, todos los que hayan trabajado en la entrega de ese proyecto integrador tienen que aparecer en la portada. Que no aparezca en la portada no va a tener derecho a calificación. Si son 5 integrantes del equipo, los 5 me tienen que aparecer en la portada para que yo les pueda asignar la calificación a todos juntos. Si no aparecen en la portada, se van con 0 y en la siguiente entrega yo tengo que sacarlos del equipo y tendrán que justificar por qué no trabajaron en la entrega anterior, ¿vale? Hay que verlo como en un árbol. Si ustedes se salen del equipo, yo ya no los puedo reintegrar al equipo. Se salen y ya. Trabajan o de manera individual o la materia se pierde, dependiendo de la situación en la que se estén presentando, ¿vale? Pero en principio, todos tienen que trabajar en el equipo, ¿sí? Creo que eso sería todo con relación a lo de los equipos. Obviamente, como es trabajo en equipo, el entregable lo tienen que subir a su equipo en particular y ahí me van a aparecer los nombres y tienen que venir todos los nombres en la portada. Punto importante, los trabajos entonces necesitan portada, el desarrollo que tengan
Vamos a ir viendo cuántas cuartillas, no más de 5. En algunos casos les pido entre 3 y 5. Y luego, al final, las referencias y la bibliografía. Sí, en esta semana, si ustedes quieren un equipo particular, me podrían mandar por correo los nombres y yo vería si se puede hacer, si puedo hacer eso, ¿no? Asignar un equipo particular y luego los otros de forma aleatoria. Pero sí, si quieren algo así, sí se puede, pero me tienen que mandar en el correo los integrantes del equipo. Mínimo 5, ¿vale? Porque ese sería de entrada lo que voy a asignar. Todavía no checo bien las listas, pero de entrada serían 5 integrantes del equipo, ¿vale? Tiempos de respuesta a foros de dudas y mensajes, esto también ya lo saben. Sí, mensaje por Blackboard, ajá, por eso les digo, mensaje por Blackboard. Por ahí me mandan y ya yo lo checo. El tiempo de respuesta a las participaciones en foros y a los mensajes es de 24 horas, esto también ya lo saben, excepto los fines de semana, que el domingo pues no laboramos. Tiempo de calificación y retroalimentación, aquí sí es más obligatorio que yo les responda en las próximas 72 horas. A veces me puedo tardar un poco más porque tengo que leer todos sus entregables, pero en esa semana tienen que quedar calificados. Entonces, en esa semana, usualmente yo tengo ya que tener calificados los entregables, ¿no? Si el proyecto integrador es en la semana 3, en esa semana, a más tardar el sábado, el viernes, eso ya tiene que estar calificado. Entonces, para que también tengan esto en cuenta, ¿sí? Esto, aquí sí no me voy a tardar. En inglés probablemente sí, porque hay como más variabilidad en las entregas que me dan, pero aquí ya no, porque aquí se cierran las actividades y ya no tengo chance de volverlas a abrir, a menos que se me dé la instrucción de coordinación y ustedes puedan justificar para que yo les pueda volver a abrir las actividades. Aquí sí hay fecha de vencimiento, y si la fecha de vencimiento dice 9 de noviembre, 9 de diciembre, en esa fecha se cierra y quien no entregó tiene 0. ¿Mm? Aquí sí no va a haber, no hay ese tipo de prórrogas. Compromiso con la integridad académica, esto también va a ser importante en esta materia, ¿sí? La integridad académica es un valor fundamental para la UVM, conforme a lo establecido en el artículo 195 del Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior. La integridad académica implica que los estudiantes deben actuar en forma abierta, responsable, demostrando justicia y transparencia en el trato con los demás integrantes de la comunidad universitaria. Y el concepto de integridad académica, que lo voy a volver a leer y voy a tratar de explicarlo porque son 6:49, implica garantizar que en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje, tanto el personal como los estudiantes actúen de manera honesta. Deben reconocer las contribuciones intelectuales de los demás, ser abiertos y responsables de sus acciones y exhibir equidad y transparencia en todos los aspectos del esfuerzo académico. ¿Qué es lo que ocurre en esta materia? Como van a entregar trabajos escritos, aquí sí va a ser fundamental que ustedes citen. Cuando hablamos de integridad académica en este contexto, quiere decir no robarme ideas de los demás, no copiar trabajos de mis compañeros, ¿sí? No citar, no dejar citas al aire o no plagiar otro documento, es decir, presentar un documento que no es mío como mío, ya sea de mis compañeros, de otros investigadores, etcétera, sino siempre trabajar con honestidad. Saber cuáles son mis ideas y cuáles no son mis ideas. Y las que no son mis ideas, atribuírselas a la persona que las pensó, la expresión, ¿no? Tenemos herramientas en la plataforma para identificar el grado de plagio que ustedes han realizado, ¿no? Safe Assign, si ustedes ya seguramente lo conocen, y ustedes también pueden revisarlo. ¿Qué tanto mi trabajo se parece al de otros investigadores o al de otros compañeros? Y esto es importante que lo tengan. Usualmente no he tenido este problema, pero a veces se da la situación de que algunos tienen 90% de plagio porque se la pasan citando. Los trabajos se tratan también de pensar un poco, ¿sí? Tampoco voy a querer que a lo mejor me entreguen un análisis súper exhaustivo de un discurso porque no estamos en ese plan, ¿no? O sea, son 7 semanas. Lo máximo que podemos hacer es hacer un análisis en el que por lo menos utilicemos los conceptos que estamos viendo en la clase. Pero yo no espero que, por ejemplo, al final de esta materia me entreguen un artículo científico analizando un discurso de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Porque no va por ahí el asunto. Escogemos un texto pequeño, aplicamos los conceptos que tenemos en la materia y hacemos algo más leve, descriptivo, ¿no? Esto se trata de esto.
esto significa esto, en este contexto parece que esta frase significa esto otro, pero no vamos a pasar de ahí, ¿sí? Tampoco queremos generar una discusión tan profunda porque no va de eso la materia. Entonces, podemos hacer esto sin necesidad de recurrir a el plagio o a robar las ideas de otras personas. Simplemente vamos a aplicar los conceptos que estamos viendo en la materia, ¿vale? Misión y valores y principios del UVM, eso también ya lo sabemos. Ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad. En los valores tendríamos responsabilidad social, integridad en el actuar, cumplimiento de promesas, actitud de servicios y calidad de ejecución. Esta materia va mucho con este asunto, ¿vale? Porque al ser una materia que tiene que ver con cómo estudiamos las formas lingüísticas de una determinada sociedad, siempre hay que tener responsabilidad social para lo que vamos a decir, ¿no? Ya no me da tiempo mucho de ahondar en este punto, pero esta es quizá la materia en donde más aplican los valores que están presentándonos aquí en la UVM. ¿Mm? Principios, poder transformador de la educación, calidad académica, estudiante al centro. Aquí les repito lo que les dije en inglés 3. Obviamente, si ustedes se están encargando de su educación, si ustedes se están encargando de gestionar sus tiempos para estudiar los materiales que se les proporcionan, no hay otra forma, ¿no? Yo no soy el centro, no les voy a enseñar nada que ustedes no hayan ya leído. Simplemente venimos a repasar. Efectividad, inclusión, innovación y mejora de procesos. Fechas importantes. Empezamos entonces este módulo el 4 de noviembre. Nosotros tenemos la clase hoy que es 7, pero ya empezamos el 4, ¿no? Tuvieron los anuncios. Terminamos, igual que con inglés 3, les digo, aquí terminamos formalmente, según la institución, el 18 de diciembre, pero como les explicaba también ahí, esto no va a ser así. Vamos a tener la fecha de cierre antes, porque antes de semana ya prácticamente todos van a estar de vacaciones, incluso ustedes ya ni siquiera van a querer venir aquí, ¿no? Entonces vamos a cerrar antes, que sería el 15, ahorita paso a lo del cronograma. Último día de entrega, día límite de las entregas, todos los lunes a las 3 de la mañana. La última semana la actividad la vamos a entregar a la medianoche. Y otra vez, horario de la Ciudad de México, ¿sí? Encuadre, que esto es en lo que me quiero detener, espero que me dé tiempo rápido de detenerme en cada una de estas cosas. Son 7 semanas, ya les dije, lo más importante quizás es la última semana, que como yo les decía, nos están diciendo que la contemos del 16 al 18. Aquí volví a cometer ese error que teníamos en el calendario de inglés 3. Déjenme ver aquí. 18 de diciembre sería miércoles, ¿sí? Y el 16 de diciembre sería lunes. Ustedes van a tener la última entrega, que son 2. Es una actividad automatizada y la última parte del proyecto integrador para el domingo 15 de diciembre. Para el domingo 15 de diciembre. Todas las demás actividades sí tienen una semana de entrega. El primero, que es esta semana, foro de presentación y foro diagnóstico, se tiene que entregar para el lunes 25 de noviembre. Si lo tienen antes, o sea, esto ya no lo vamos a volver a tocar. La siguiente semana vamos a trabajar un poco lo que ustedes hayan puesto en el foro de diagnóstico y voy a tratar de ahondar más en esta parte de lo que ya les platiqué el día de hoy. Pero la siguiente, sí, ya vamos a empezar con las actividades. Para la semana 2, del 11 de noviembre al 18, tenemos la primera actividad, que es automatizada. Vale un punto, es individual. Es entrega para el lunes 25 de noviembre. La tercera semana, del 18 al 25 de noviembre, tenemos la primera entrega del proyecto integrador. Vale 2 puntos. Este es el primer trabajo en equipo. Ya para este punto tenemos que tener los trabajos en equipo. Y quizá ya a lo mejor tener bastante avanzado el proyecto integrador, ¿vale? Porque ya habrán sido 3 semanas. La entrega va a ser para el lunes 25 de noviembre y esto vale 2 puntos. La semana 4, que va del 25 al 2 de diciembre, tenemos la tercera actividad automatizada, también de manera individual, y solamente vale 1 punto. Se entrega el lunes 2 de diciembre. Semana 5, del 2 de diciembre al 9 de diciembre, tenemos el proyecto integrador, la etapa 2, 2 puntos, otra vez en equipo, y la fecha límite de entrega para el lunes 9 de diciembre.
y la última semana, que les digo que ya ni siquiera es una semana, del 9 de diciembre, no, perdón, sí, la última semana del 9 de diciembre al 16 de diciembre, tenemos la actividad 5 automatizada y la actividad 6, que sería el proyecto integrador. Pero la fecha límite va a ser el domingo 15 de diciembre a la medianoche, ¿vale? Para que ya el lunes yo ya tenga todo ese día para terminar de calificar, etcétera, y ya no vaya a haber ningún problema. Son 2 actividades. Y ya la última semana, que ya les digo, ya prácticamente es de chocolate, ya no tendríamos ninguna actividad, ¿sí? Ya sería la semana de cierre, en donde tenemos que estar entregando actas y toda esa situación. Aulas virtuales. Las tutorías las vamos a tener entonces todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El link para la sesión va a ser el mismo para todas las sesiones. Aquí nos vamos a seguir viendo en este enlace. Y nuevamente lo que les comentaba ahí, durante la tutoría el alumno debe identificarse con su nombre completo, se debe mantener la cámara encendida para corroborar la presencia y atención del alumno. El micrófono debe mantenerse cerrado a menos que se solicite la participación del estudiante. Cualquier comportamiento inapropiado o discriminatorio será motivo de expulsión del aula virtual. La reincidencia en este comportamiento será canalizada directamente a coordinación académica. Aquí también ya les comenté en inglés 3, pero vuelvo a repetirlo. Yo tengo autorización de sacarlos de la clase, silenciar el micrófono o cualquier cosa cuando haya un comportamiento inapropiado, discriminatorio. Sobre todo en esta clase que puede llegar a presentarse como les comentaba al principio, por la naturaleza de la materia, en donde ya nos vamos a meter a cosas un poquito más sociales, con la pragmática sobre todo, si llegamos, porque puede que a lo mejor no lleguemos a eso, nos detengamos más en los conceptos y ni siquiera pasemos tanto a hacer gran discusión sobre estos temas, pero puede llegar a dar el caso. Y ahí es donde podríamos tener estas situaciones en donde yo me vea obligado a sacarlos o a expulsarlos de la sesión. Entonces, cuidado ahí. Se hace hincapié en que la clase online es una tutoría, por lo que el maestro no tiene la obligación de exponer profundamente los temas correspondientes a cada unidad. En esta clase voy a tratar de ser muy puntual con los conceptos, vamos a tratar de, más que de ver los conceptos, tratar de aplicarlos con ejemplos, porque esta clase es la que más se presta para eso. Cómo la lengua se relaciona con lo social, en esta clase es de ley, aquí sí se ve este asunto. Entonces, más que trabajar con los conceptos, vamos a tratar de aterrizarlo a ejemplos, ¿sí? De las lenguas en las que ustedes estén trabajando, o en español también, si se puede. Incluso si ustedes pueden traer ejemplos, también me ayudaría y nos ayudaría mucho, porque eso quiere decir que también ustedes están entendiendo la importancia de esto, ¿no? Sobre todo verlos en otras lenguas. Cómo está funcionando la semántica en inglés, cómo está funcionando la pragmática en inglés, y cuando me refiero a esto, en la variante a la que a ustedes les interesa, en una serie en particular, en un texto en particular. Por ejemplo, ahorita que estuvimos, porque ya no estamos tanto en eso, con las elecciones de Donald Trump, ¿no? ¿Qué tipo de palabras utilizaba? ¿Qué tipo de frases utiliza para mover masas, por ejemplo, ¿no? El significado que de pronto utiliza con palabras como inmigrante, por ejemplo, ¿no? Mexicano. Ahí es donde ya comenzamos a ver todo este asunto. Mexican people, immigrants, ¿no? Y todas las palabras que asocia con eso. Pero entonces se va a tratar más de aterrizar todo esto en ejemplos. Entonces les voy a pedir ya sea que traigan ejemplos o yo voy a traer también ejemplos para trabajar con los conceptos que estamos viendo en la sesión, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta con relación a lo que les acabo de decir o con relación a la materia? No sé si tengan alguna duda. O un comentario o algo por el estilo. ¿No? Ok, les digo, es una materia que me gusta mucho, espero que a ustedes también les guste y espero, aunque sea un poco tiempo, podamos llegar a esta parte en donde podamos ver todo este asunto de la pragmática en funcionamiento, ¿no? Les recuerdo el asunto de la encuesta NPC que es importante que la realicen. Ya no nos va a dar tiempo de la presentación porque ya son las 7, pero bueno, nos iremos conociendo aquí sí, dialogando, porque va a ser más fácil
pedirles participar que en una materia como Inglés 3, en donde vamos a ir un poco más a la médula de la gramática, y aquí vamos a ir un poco más a la discusión de los ejemplos, ¿no? Entonces, si ya no hay dudas ni nada por el estilo, nos vemos el siguiente martes para comenzar a hablar de los conceptos que van a trabajar en el foro de discusión, ¿vale? Pues nada, entonces nos vemos, descansen, buena noche y nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima semana, buenas noches, bye bye.